Buen día compañeros, tutora también. Esta presentación es acerca de la ergonomía de la unidad del campo de aplicación de los procesos organizacionales de la unidad 1, la función profesional del psicólogo, áreas tradicionales. Daremos continuación. Para comenzar hablaremos un poco del propósito y el alcance de la ergonomía. Eh, Se dice que el propósito es reconocer y estudiar los parámetros que serán utilizados de manera real y práctica para ser aplicados en el planteamiento de la solución de un objeto requerido por un grupo. Se dice que la ergonomía científica e interdisciplinaria por los preceptos están concebidos con base en la racionalidad y objetividad y se vale de otras disciplinas para complementar los temas tocantes con el proyecto. Se dice además que es una ciencia fáctica porque trata con planteamientos objetivos los factores reales y no imaginarios, por lo tanto trata los aspectos del estudio de forma racional, comprobando los enunciados para llegar a resultados prácticos que establecen parámetros aplicables cualitativa y cuantitativa al planteamiento de la solución. Se dice que es inventado en la comprobación de lo presupuestado con la realidad en el uso del objeto que ha sido verificado por los individuos que conforman el grupo de usuarios. Además, es una de las ciencias que componen el estudio del diseño industrial, arquitectura, ingeniería, diseño de maquinarias o de cualquier disciplina que toque con alguna actividad humana. Si nos remontamos un poco a la historia de la ergonomía, abarca toda la extensión del hombre, pues él desde sus inicios se ha valido de sus facultades, adaptándose y utilizando los recursos naturales que lo rodean para asegurar su supervivencia. Ha tratado de comprender los fenómenos naturales para aplicarlos en la búsqueda de la adaptación de su entorno. Podríamos decir que se divide en cuatro etapas. La primera de ellas es la etapa doméstica, que se dice o se caracteriza por la habilidad de cada una de las personas que compartía el hogar para producir utensilios que satisfarían las propias necesidades y las de a sus llegados. La producción era limitada al grupo familiar. Se dice que también, por ejemplo, después se habla de la etapa artesanal que se desarrolló dentro o fuera de la casa. Se inició como consecuencia del aumento de la demanda de artefactos utilizados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo era para lo que se necesitaba en la casa o en el área doméstica, sino se necesitaba un poco más. Se caracterizó por suplir las demandas de un mercado local o regional que permitió la ampliación del oficio y la consecuente desarrollo de sus herramientas. Al paso que se iba evolucionando, desarrollando más la sociedad humana, se llegó a la etapa industrial. ¿Eso qué quiere decir? Los cambios que llevaron a transformar pueblos de actividades básicamente campesinas a la sociedad industrial obedecieron al desarrollo gradual que exigía mayor y producción de ciertos utensilios y aspectos que mejorarían la vida y la calidad de los seres humanos. Por último, también se habla de la etapa de producción masiva, que esto nos dice que es el periodo entre guerras permitió avances tecnológicos y desarrollo económico sin precedentes que vino a suplir la enorme demanda y la consecuencia del lapso en el que la gran mayoría de fábricas estaban dedicadamente a la producción bélica. Si mencionamos algunos datos interesantes sobre los hechos destacables de la ergonomía, podemos empezar que desde el siglo XIX y inicios del siglo XX, en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, otros países se organizan cátedras, laboratorios e institutos especializados en higiene y fisiología. Posteriormente, en el año de 1857, un naturalista creó el artículo de ensayos de ergonomía o ciencia del trabajo, basado en las leyes objetivas de la ciencia. Pasando hacia otras fechas, llegamos a 1938, en donde Bell Telephone Laboratories creó un laboratorio para el estudio de los factores humanos. Pasando por otras áreas y por otros países, en ese mismo año se construyó la psicología ingenieril, basada en estudios psicológicos experimentales para establecer las posibilidades y limitaciones del hombre, esto ya como un estudio fáctico. Pasando hacia 1964, se crea la Sociedad Ergonómica Japonesa de Investigaciones, hasta 1968, por ejemplo, 1991 se crea la ergonomía y productividad de César Ramírez. Es el libro que ya toma y dice métodos de la ergonomía a nivel nacional. Por otro lado,
Se tienen ya bastantes estudios hasta llegar a 2002 que se crea la introducción al estado del trabajo por George Kenway y su Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra. Por último, llegamos al concepto de ergonomía aplicada, que estudia los factores que intervienen en la interrelación hombre-artefacto, operario-máquina, afectados por el entorno. El conjunto se complementa recíprocamente para conseguir el mejor rendimiento. El hombre piensa y acciona, mientras que el objeto se acopla a las cualidades del hombre, tanto en el manejo como en el aspecto y comunicación. El objeto de la ergonomía es dar las pautas que servirán al diseñador para optimizar el trabajo a ejecutar por el conjunto conformado por el operario y el artefacto. Se entiende como operario el usuario o persona que manipula el artefacto y como el entorno, el medio en el ambiente físico y social que circula el conjunto. Esto hace como que todo un proceso, hombre artefacto y hacen productividad en un entorno que lo rodea.